trato de hacer mi práctica el decirles a mis hijos que los amo. Cada que puedo y encuentro una oportunidad de hacerlo, les manifiesto esa declaración: te amo. Y no necesariamente tienen que ser contextos muy especiales o donde necesariamente pareciera que merecen que se los diga. Trato de que sea en cualquier momento, en el momento más espontáneo y sin necesidad de que tenga que haber una gratificación de su parte a mi persona para yo hacer esa declaración sobre sus vidas. De forma que, si tú fueras a preguntarle a alguno de mis hijos que si cree que su padre los ama, lo más probable es que la respuesta que te van a dar es que sí. O por lo menos esa es mi esperanza, que te van a decir que aman a su padre. Y si les haces una pregunta de seguimiento después de esa y les dices: ¿por qué crees que tu papá te ama? También me atrevo a decir que lo más probable no es que te van a decir: bueno, pues porque él dice que me ama, ¿cierto? Pues porque él lo dice. Lo más probable es que lo que ellos van a hacer es que te van a empezar a dar algunos ejemplos en forma de acciones que yo hago hacia su persona, que demuestran que los amo. Te van a dar ejemplos como: yo creo que mi papá me ama porque juega conmigo videojuegos. Yo creo que mi papá me ama porque me compró mi postre favorito. Yo creo que mi papá me ama porque me dio dinero. Yo creo que mi papá me ama porque ese día que me caí, él me levantó y me curó. Por eso es que te van a decir que ellos creen que su papá los ama, entre otras respuestas posibles que te pudieran dar, sin importar que están muy centradas en ellos o no. Todo tiene que ver con acciones que ellos ven hacia su persona. De forma que siempre son nuestras acciones las que perciben las personas como una manifestación de nuestro amor hacia ellos. Decir te amo no es la marca del verdadero amor. Bueno, pues así también funciona cuando nos referimos al amor de Dios, al amor divino. Él no solo es amor, no solo nos dice en su palabra que nos ama, sino que también nos lo demuestra con acciones. Con acciones para que no nos quede ni la menor duda de que en realidad Dios nos ama. De forma que, iglesia, nuestro texto esta mañana trata precisamente de esa acción y la forma en la que Dios manifestó su amor hacia los pecadores. El título de mi mensaje esta mañana es este: Dios te ama. Cree en su Hijo y vivirás eternamente. Vive incrédulo y morirás eternamente. Dios te ama. Cree en su Hijo y vivirás eternamente. Vive incrédulo y morirás eternamente. Si alguien, iglesia, entiende que el amor se demuestra con acciones, ese es Dios. Y su amor no solamente es verdadero, sino que es puro y santo. El amor que Dios nos muestra en acción tiene una condicionante. Y esta condicionante tiene que ver con creer con la forma en la que Dios nos amó. Y estar convencidos de que ese tipo de amor es algo que no merecíamos. Al mismo tiempo también tenemos que creer que no existe una manifestación más grande de lo que es el amor. Mi mensaje esta mañana tiene 3 énfasis. 2 de ellos tienen que ver con aquello que tienes que creer, y está relacionado con la acción con la que Dios nos revela su amor. El último énfasis tiene que ver con lo que sucede cuando no he creído la acción con la que Dios nos mostró
su amor. Los dos primeros tienen que ver con la acción con la que Él nos lo mostró, y el tercero, el último, tiene que ver con el no creer esa acción. Así que vamos a ver el primer énfasis del texto esta mañana que ya leímos del capítulo 3 de Juan, y vamos a leer solamente versículos 14 al 15. Así que si tienes tu Biblia, por favor, nuevamente, te invito a que hagas la lectura junto conmigo, esos 3 versículos. Dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Hasta ahí. Tenemos que recordar algo antes de adentrarnos a desempacar los principios y lo que nos tenemos que llevar del texto esta mañana. Tenemos que recordar que este texto no está aislado de un contexto. Tenemos que recordar que la semana pasada, capítulo 3, inició con una conversación de Jesús con una persona, un fariseo, un religioso de la época. Y esto que acabamos de leer y lo que vamos a continuar leyendo esta mañana es la continuación de esa conversación. No es un caso aislado. Jesús ya habló la semana pasada, bueno, en la sección pasada, que se requiere de un poder de lo alto, el nacer de nuevo, para poder entrar en el reino de Dios. Y después, antes de la sección que acabo de leer, dice que el Hijo del Hombre tuvo que bajar del cielo, ¿cierto? Que nadie ha subido al cielo, sino que es el Hijo del Hombre el que tuvo que bajar del cielo. Y después viene esta declaración, que es básicamente una referencia a una cita del Antiguo Testamento, que Jesús quiere traer a la atención a Nicodemo. Le está diciendo: Nicodemo, déjame te lo explico con manzanitas. Tú que eres experto de la ley, tú que te has memorizado gran parte de la Escritura tal vez, tú que estás muy familiarizado con los eventos de cómo Dios obró con el pueblo de Israel cuando los liberó de Egipto. Y le hace alusión, no citó como tal la cita, sino hizo alusión al evento que encontramos en el libro de Números, versículo 21. Si quieres también te animo a que vayas allá. Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. Y Jesús le dice esas palabras que tendrían que remontar a Nicodemo a ese evento y pensar en qué sucedió, cómo es que Dios obró y qué era lo que Jesús le quería manifestar a Nicodemo referente a esta misma idea del reino de los cielos, de la idea de la que Jesús ya venía hablando. Y dice, capítulo 21, Números 21, 4 al 9. Dice: partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua. Y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Ahí está. Jesús le da esa respuesta a Nicodemo como para empezar a aclarar su visión del propósito por el cual él vino a este mundo.
de cómo es que funciona esto de la entrada del reino, cómo es que funciona esto de la vida eterna, de lo que han estado hablando en versículos anteriores. Y agarra este evento para hacer un paralelismo con su persona. Él mismo en el versículo 13 se pronunció a sí mismo, y en capítulos pasados ya también habíamos visto el título, en capítulo 1, al final del capítulo, que Él es el Hijo del Hombre, lo cual hace alusión a un ser exaltado que podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 en adelante. Un ser exaltado, supremo, a quien se le da toda autoridad, potestad, dominio, a quien vienen a rendirse las naciones. Y de ese ser dice Cristo, ese soy yo. Y después aquí nuevamente vemos, así como la serpiente, Moisés, Nicodemo, de esa misma forma el Hijo del Hombre. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Se habían rebelado, ¿cierto? Estaban siendo ingratos, rebeldes, malagradecidos, que odiaban la comida que les había dado, como si hubiera muchas otras opciones en el desierto, ¿verdad? Habían sido libertados de su esclavitud, del maltrato, de ser sobajados, tratados como animales. Dios les había manifestado su poder, la forma en la que los libertó, las plagas, la muerte del primogénito de Egipto, el mar partido para que puedan pasar y destruir a los ejércitos. Todo eso sucedió y después llega el pueblo malagradecido porque tienen sed, porque quisieran un poco más de agua, porque tienen hambre, porque quisieran un menú más amplio. Y en su malagradecimiento no nada más es en actitud, sino en acciones. Y se quejan con el líder, que es Moisés. Y maldicen al líder, y maldicen a Dios, en pocas palabras. ¿Y qué es lo que Dios hace con el pecado? Siempre trae una consecuencia. El pecado siempre va a traer una consecuencia. Dios no es neutral con el pecado, y menos cuando Dios ama a las personas. De forma que la consecuencia fueron esas serpientes, que eran un símbolo ¿de qué? De muerte. Porque una vez que era mordida una persona, ¿qué pasaba? Moría, eventualmente moría. El veneno de la serpiente producía el efecto esperado del veneno en tu sangre. Y morían. Pero, ¿qué sucedió cuando vieron las consecuencias de su pecado? En la misericordia de Dios, al traer una consecuencia a su pecado, se dieron cuenta de su error, de su pecado, de su maldad, de la ingratitud de sus corazones, y dijeron a Moisés: intercede, por favor, intercede. Necesitamos que esto se detenga, necesitamos que ya no haya más mortandad. Ya no dijeron: ahora, ¿por qué Dios envía a la serpiente? Sabían lo que habían hecho. Sabían que su pecado, su rebeldía merecía la muerte. Y Dios escuchó la intercesión de Moisés. ¿Y qué le propuso? Vamos a hacer este símbolo. Crea una serpiente de bronce, cuélgala en un pedazo de palo, como si fuera un estandarte, y todo aquel que mire a la serpiente va a vivir. Cosa tan loca, ¿te imaginas? Estás en el desierto y Moisés ya ha hecho muchas cosas que parecen locura, que aunque se han cumplido, en la mente humana no la podemos entender, y de repente viene con esta instrucción de que ok, quieren una solución para la serpiente, para la mordida de la serpiente y para no morir, y yo creo que ellos estaban imaginando una vacuna, yo qué sé, una hierba santa por ahí. Y Dios les da la imagen de una serpiente como la que los mordió, pero de bronce, o sea, distinta a la que los mordió, exaltada, por decirlo así, suprema, y esa misma serpiente iba a ser su salvación. Pero había una condicionante, no nada más era el tener a la serpiente y tener a Moisés ahí parado como Miguel Hidalgo, ¿cierto? ¿Qué había que hacer? Había que voltear a ver a la serpiente, había una condicionante, ¿te das cuenta? Había una responsabilidad humana de hacer eso. Ya estaban mostrando arrepentimiento, ok, qué bueno, hay que empezar por ahí, cuando se tiene que tratar con el pecado, pero hay que hacer algo más.
para encontrar vida. Hay que obedecer la palabra de Dios. Hay que creer en sus formas, en sus términos de salvación. Y eso era lo que se demandaba de ellos. ¿Y qué dice el texto? Que los que lo hicieron fueron curados. No, los que vieron a la serpiente fueron curados. Los que seguramente no lo hicieron, que pensaron que eso era locura, perecieron. No encontraron vida, murieron. Los que estaban ya en destino a la muerte, porque ya habían sido mordidos por la serpiente, ya estaban destinados a la muerte, tenemos que aclarar eso. Ya habían sido mordidos por la serpiente. Sabían que su única esperanza era mirar a la serpiente de bronce que había sido colocada en un madero. Y esa es la salvación que hace la sombra a una mejor salvación. Y esa fue la vida que ellos obtuvieron, que hace alusión y anuncia una mejor vida que todo mundo necesita. Porque todos hemos sido mordidos por la serpiente. Todos estamos en camino a la muerte. ¿Por culpa de qué? Del pecado, la misma idea. Ellos fueron, Israel, tenemos que entender esto, iglesia. Israel no es que los escogió Dios porque eran los más bonitos, o porque eran los más pobrecitos y Dios se quería ver bien buena onda. Todas las naciones de la tierra estaban igual, en la misma necesidad, en la misma corrupción. Dios los escogió como cuando, si alguna vez tomaste una clase de química en la secundaria, la maestra te decía, vamos a tomar un tamaño de la muestra. Y entonces había la masa del elemento químico que tuvieras que usar y tomabas una pizca de ese elemento, una porción. Y al final del experimento, ¿qué era lo que probaba que había sido exitoso? Que cualquier masa de ese elemento que agarraste hubiera tenido el mismo efecto en la fórmula para provocar el efecto esperado. Es lo mismo con el hombre. Israel era corrupto tanto como los filisteos, como los amorreos, como los egipcios. La muestra es esa. ¿Qué gran salvación habían experimentado y cómo fue su agradecimiento? Malagradecidos, corrompidos por el pecado, ensimismados, centrados en el hombre y no en Dios. Eso somos todos nosotros. Y eso lo ha causado el pecado que ha entrado en nuestros corazones. Un ensimismamiento, un orgullo de creer que merecemos mejor, una mejor comida, una mejor casa, un mejor carro, un mejor trabajo, un mejor ingreso, una mejor salud. ¿Quién creemos que somos? ¿Te das cuenta cuánto nos parecemos al Israel? Cuando leas tu Antiguo Testamento, no te estés comparando con los héroes de la fe, que por cierto, ninguno es héroe. El héroe es Dios y Dios usa vasos rotos. Compárate con los que cometen pecado, porque esos somos nosotros, para que entonces puedas experimentar la redención, el consuelo, la vida que se nos promete. Entonces te das cuenta del paralelismo que hay. Cristo está diciendo, voy a volver a leer el texto. Entonces ya expliqué eso, vamos a volver a leer el texto porque se nos tiene que quedar grabados. Jesús está hablando con este fariseo que creía que sabía mucho y después se terminó dando cuenta que no sabía nada. Y le dice esta declaración Jesucristo: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario. Eso era necesario. Esa era la forma, ese era el modelo, el prototipo del tipo. El tipo era Jesús. El otro era un modelo a escala de lo que era necesario para obtener una vida y que no era cualquier vida. Porque esos que fueron salvos, después eventualmente, ¿qué pasó? Murieron. Pero la vida de la que habla Jesús, de la que ha estado hablando a Nicodemo, tiene que ver más que la vida que se ofreció a través de voltear a ver esa serpiente. Una vida eterna. Una vida que supera ese tipo de vida. Le dice esto: así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, haciendo referencia a su persona.
¿Te imaginas Nicodemo? Imagínate a Nicodemo, él estaba esperando a un guerrero libertador que iba a traer venganza en contra de los enemigos de Israel, que iba a poner al pueblo de Dios en posiciones muy altas, y de repente le dice Jesús, yo soy el Mesías, sí, yo soy el Mesías, en mí está la vida, y es necesario que yo sea levantado como esa serpiente, colgado. Jesús está dando una explicación más clara de lo que se necesita para obtener la vida eterna. Es poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Tenemos que creer que Él fue levantado para que no mueras. Ese es el primer énfasis de mi sermón. Que Él fue levantado para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Checa la distinción, no vida que después va a llevarte otra vez a la muerte, sino una vida eterna que supera las expectativas de cualquier reclamo de vida. Tienes que creer en el que fue levantado para que no mueras. Porque Cristo fue levantado. Una cruz fue el objeto de su tortura. Un madero fue el instrumento al que fue clavado. Y de esa misma forma llega la salvación, por medio de la fe, por medio del creer en ese acto, por medio de poner nuestros ojos en aquel que fue colgado en un madero, para que tú no mueras eternamente, sino para que vivas. Amén. Vamos al siguiente énfasis, iglesia, del sermón, versículos 16 al 18 del capítulo 3 de Juan. Dice, porque de tal manera, sigue siendo la conversación con Nicodemo, tenemos que seguir pensando en esos términos, sigue siendo una conexión con lo que ya se ha dicho antes, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Iglesia, este es el versículo que a todo mundo nos encanta, ¿cierto? Es más, si iniciaste tu caminar en la fe, lo más seguro es que este fue de los primeros versículos que te pudiste aprender de memoria, o que por lo menos reconocías y sabías que estaba ahí y que era de los que muchos se usaba en la palabra de Dios. Es el favorito de muchos han hecho sus cuadros y lo han puesto ahí. Es el que compartes de manera muy recurrente cuando compartes de tu fe a otros. Es un versículo que usamos y que, claro, qué bueno que lo usemos, pero que muchas veces lo usamos sin entender lo que significa. Lo usamos y a veces lo malbaratamos. A veces lo usamos más como si fuera un amuleto, un hechizo, como si fuera algo que tuviera una forma hasta de manipular a las personas. Podemos darle ese uso a la palabra de Dios. Y este es uno de los versículos que más tristemente se usan en esa dirección. Pero no explicamos la verdad del versículo, lo que significa la profundidad de este versículo. Es profundo. Si hay un versículo profundo, de los más profundos en la palabra de Dios, es este. Está rico en teología, está rico en esperanza, rico en amor, pero también está rico en responsabilidad humana. Y dice esto, lo voy a volver a leer el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Muchos quieren tomar porque de tal manera, así como diciendo, así de tanto amó Dios al mundo, así tantísimo, así de grande, así de inmenso amó Dios al mundo. Y eso no es lo que quiere decir ese versículo. Con todo y que no voy a negar que el amor de Dios es inmenso, porque tiene que ver con la persona más inmensa, más grande. Definitivamente nada se compara al amor de Dios, pero este versículo y esa alusión de tal manera no tiene nada que ver con esa idea.
La idea no es mala. Lo malo es que la queramos atribuir a la forma en la que nos está manifestando Juan en su evangelio, ese versículo. A lo que se refiere de tal manera tiene más que ver con la forma y no con la magnitud. Tiene que ver con la forma del obrar. ¿Qué acaba de decir Cristo? ¿A qué acaba de hacer alusión? A un evento de una serpiente que fue colgada. Y luego dice que de esa misma forma tiene que suceder con el Hijo del Hombre para que haya vida eterna. Y despuesito, tenemos que seguir el flujo del argumento y dice, de tal manera amó Dios al mundo. A ese nivel, al mismo nivel de mi ilustración, Dios colgó a su Hijo. ¿Sientes el peso del argumento? Dios colgó a su Hijo, de tal manera te amó. Era necesario que para que tú pasaras de muerte a vida, alguien fuera colgado en un madero. Y de tal manera Dios ama a los que merecen la muerte, a los rebeldes, a los que han pecado, a los que merecen la ira de un Dios santo y airado por el pecado. De esa manera te amó. Esto debería de explotar nuestras mentes. ¿Cómo es eso? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. A su único Hijo. ¿Cuántos de ustedes darían a su hijo por alguien que les ha hecho mucho bien? Pues seguramente algunos lo pensarían. Dar a su hijo como sacrificio por esa bondad. ¿Cuántos de ustedes darían a su hijo por uno que les ha hecho todo lo peor? Por su archienemigo. Me atrevo a decir que ninguno. Pues bueno, eso es lo que hizo Dios. De tal manera nos amó. No solo que colgó a alguien en un madero, no una serpiente, un ser humano, la deidad encarnada, colgada en un madero, y después encima de eso, era su único hijo, a quien él más amaba. Pero te das cuenta después la parte que siempre abusamos. Nos quedamos ahí, es lo que les compartimos a veces. De tal manera te ama Dios. Pero se nos olvida ponerles que hay una condicional. Sí, el amor de Dios es incondicional. No estoy queriendo torcer esa parte de la verdad, de lo que significa el amor de Dios. Es incondicional. Pero es incondicional una vez que ya lo recibimos. Una vez que ya es nuestro, una vez que se nos ha revelado ese amor. Pero para que eso suceda hay una condicionante y está en la segunda parte del versículo. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer. Se demanda algo de tu persona y tiene que ver con una acción de tu parte. Tiene que ver con una convicción que produzca una acción y que la Biblia le llama creer o fe. Son sinónimos en la Escritura. Entonces, para que tú puedas recibir el amor de Dios, para que el amor de Dios que ya fue manifestado de tal forma se pueda atribuir a tu persona y tú puedas ser el depósito de ese amor, el beneficiario de ese amor, tú tienes que creer. Pero para yo poder creer en los términos y en la forma en la que la Biblia demanda que yo crea, primero necesito entender mi estado espiritual. Corrompido, caído, separado de Dios, muerto en mis delitos y pecados, muerto espiritual, que camina en enemistad con Dios, en hostilidad hacia su persona, desviado de sus caminos. Para que tú puedas creer en esa necesidad de esa salvación tan grande y en esa forma tan cruel. Muchos acusan de Dios de ser cruel y por eso no quieren creer en el Dios de la Biblia.
¿Cómo es que un Dios tan de amor puede matar a su Hijo? Ese es el punto. Ese es el punto, que el amor de Dios no es un amor corrompible como el amor de los hombres. Que amamos a pesar del pecado, que amamos apapachando el pecado en nosotros mismos y en las vidas de los demás. Se nos olvida que Dios es diferente a nosotros. Él es exaltado, sublime, Él es santo. Él no va a dar por inocente al culpable. Y la única forma, el único camino era ese. Dios es fiel a sus promesas y es fiel a sus estatutos. Él instituyó esto, que la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que pagar por el pecado. Y si ese no eres tú, es alguien más. Y si no es Cristo, eres tú. Y es que ese es el punto. Pero hasta que yo no vea la profundidad de mi pecado, lo abominable que es mi pecado ante los ojos de un Dios santo y exaltado, hasta que yo no vea cuánto Dios aborrece mi iniquidad, mis actos de rebeldía, mi agenda de injusticia, mis ideas, que son ideas y no son verdad, no voy a entender la necesidad, no voy a entender mi posición espiritual y voy a creer, pero como muchos creen, por conveniencia. Porque ¿quién no quiere estar en el cielo? Estaría yo loco, aunque hay algunos locos por ahí. ¿Quién no quiere vida eterna? Claro. ¿Qué más me ofreces, Jesús? Míralo a Él. Cree en Él. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Primeramente te tienes que ver perdido como un muerto espiritual, pero después también quiero aclarar esto. Si Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, es porque el mundo ya estaba condenado. Por eso, no había necesidad. Ya estaba condenado, no envió al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No había necesidad de juzgar a nadie porque ya por nuestro pecado ya habíamos sido condenados. Nuestro pecado nos condena, nuestra conducta nos condena. ¿Qué hay que juzgar? ¿Qué hay que probar a quién para que entienda que es un pecador y que merece la muerte? Yo no me voy a gastar la mayor parte de mi sermón tratándote de ayudar a entender que mereces la muerte. Tu conciencia te culpa. Las cosas malas, lo oculto, eso son suficiente condenación, ¿no crees? Como para qué me esfuerzo ahorita en convencerte de algo que la Biblia no se esfuerza en convencerse. El mismo Cristo no se esforzó en hacer eso. Tu pecado ya te condena. Tú ya estás en un estado de condenación y lo reafirma, por si no os queda claro, lo reafirma en el siguiente versículo, porque Dios no envió al mundo, dice, el que cree en el Hijo no es condenado, versículo 18, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. ¿Te das cuenta de los tiempos? El que cree en el Hijo, tiempo presente, no es condenado. O sea, si ahorita en este momento tú en verdad crees en los términos de Dios, te traigo buenas noticias. No hay condenación para ti. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero si no crees en el Hijo, no creas que estás esperando un momento en a ver si vas a tener un chance de no ser condenado. No, ya has sido condenado. Ya estás experimentando un estado de condenación. Lo quieras aceptar o no. Y es que ese es el punto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te condena? Obviamente tu pecado. Pero ¿cuál es tu condena más grande? Porque no ha creído en el nombre de aquel que fue colgado en un madero. Esa es tu mayor condenación. De todas. De todas. Es más, así, eso no existe, pero hipotéticamente hablando, así en esta vida no hubieras cometido ningún pecado y tu único pecado hubiese sido haber rechazado al Hijo, ese sería suficiente pecado para ser condenado, para experimentar una muerte eterna. Así que, ¿qué hay que creer? Hay que creer todo lo bueno y amoroso que Dios es y todo lo malo y perdido que es el hombre, que eres tú.
Todos vamos a morir una vez, ¿cierto? Pero no todos vamos a morir dos veces. La Biblia habla de una muerte segunda. Los que mueren dos veces morirán condenados por su pecado, morirán en sus pecados. Los que hemos creído en el amor que Dios nos ha revelado en su unigénito Hijo, no estamos condenados, sino que hemos pasado de muerte a vida. Tú que me escuchas esta mañana, vas a morir. Si el coronavirus no ha ayudado mucho para que esa realidad sea más considerada en tu día a día, deja que este sermón te ayude un poco más. Vas a morir. Deja que esa verdad llegue a tu corazón esta mañana. Vas a morir. Vas a morir. Habrá una mañana cuando se va a poner el sol y tú no vas a poder ver ese amanecer. Las aves darán la bienvenida a ese amanecer, las cuales tú no vas a poder escuchar. Tu familia y amigos se reunirán para recordar tu vida y una vez que te entierren, regresarán a sus actividades diarias. Pronto tu trabajo, tu silla favorita, tu posición dentro del equipo va a ser tomada por alguien más. El mundo pausará por un momento, tal vez por un minuto, si es que fuiste una persona muy famosa o con mucho dinero. Pero después continuará como lo fue antes de que tú llegaras a este mundo. Y después nadie se acordará de ti. Así que cree en el Hijo, cree en el que salva de la muerte para que vivas. Cree en el instrumento que Dios propuso para que poniendo tu esperanza y fe en Él, aquel que fue colgado de un madero, tú pudieras ser salvo. Porque por tu pecado, hay separación de Dios. Necesitas paz con Dios. Si el Hijo no ha traído la paz de Dios a tu vida, quiere decir que vives en enemistad con Dios. Necesitas reconciliación. Necesitas un sustituto por tus pecados. Tú solo no puedes llevar la carga de tus pecados. No eres suficientemente limpio para un sacrificio. Se necesita un sacrificio perfecto. El sacrificio del Hijo. Necesitas creer. Creer en el que salva de la muerte para que vivas. Creer que Él tomó tu lugar. Creer que Él es el sustituto por tus pecados. Creer que si no es Él el que muere en tu lugar, tú mereces la muerte, pero no una muerte cualquiera, una muerte eterna, separado de la presencia de Dios por la eternidad. En el lugar que es digno para todo aquel que no dobló su rodilla ante Jesús. El infierno que Cristo creó para todo aquel que no se humilla. Son palabras fuertes. ¿Eternamente? ¿Es o vivir eternamente o morir eternamente? Hay algunos que piensan que Dios va a llegar a un punto en la eternidad en donde va a destruir a todas las almas que no doblaron su rodilla ante Jesús. Y que entonces ahí se va a acabar su castigo, porque van a dejar de existir, van a ser inhaladas. Quiero que sepas que eso no enseña la Biblia. Cuando la Biblia usa la palabra eterna, vida eterna, y hace el contraste de la vida eterna con aquellos que van a experimentar la muerte eterna, está hablando de que eso nunca se acaba. De la misma forma que la vida eterna nunca se acaba. Dios es consistente con sus palabras. Él no va a dar vida eterna a unos y de repente decir, no, ya me aburrí de haberles dado vida eterna y los va a destruir. Pues lo mismo sucede con la muerte eterna. No te va a destruir. Te va a dar tu justo pago en retribución por tus pecados. Pero Dios es amor y hay esperanza. Y envió al Hijo. Nos ha dado todo. Se demanda fe de tu persona. Arrepentimiento, como lo vimos con los israelitas en Números. Y fe, poner tus ojos en Cristo, en esa cruz, en ese regalo de Dios. Amén.
Versículos 19 al 21. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. De forma que, iglesia, si el amor de Dios no te conmueve, si la forma en la que Él nos reveló este amor no quebranta tu corazón y no te manda una señal con un toque de esperanza para tu vida, la muerte espiritual en la que te encuentras se extenderá por la eternidad, ya lo dije antes. Y el juicio que te espera como consecuencia de rechazar este mensaje de amor y de salvación, como consecuencia de vivir incrédulo ante estas buenas noticias, es algo que ya estás experimentando. Quiero aclarar también eso. El juicio de Dios no es algo que todavía está por venir. El juicio, ya lo dijimos, ya está aquí. Y aquí nos lo vuelve a decir, y este es el juicio. Ya hay un juicio que los que son incrédulos están experimentando y tiene que ver con su incredulidad primeramente. Si vives en incredulidad, ya vives condenado y vives en un estado de juicio. De forma que, lo dije al inicio de mi sermón, el último énfasis del pasaje esta mañana tiene que ver con el juicio del incrédulo, que encontramos en estos 3 versículos. El juicio del incrédulo es el tercer énfasis y tiene 3 subénfasis. El primero es el amor por las tinieblas. Versículo 19, lo voy a volver a leer. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El amar más tu pecado que la voluntad de Dios sobre tu vida es ya tu juicio. El amar más tus tinieblas, tus actos corruptos, tus acciones pecaminosas, las cosas que ofenden a Dios, ya es un estado de juicio. Dios ya te entregó esas cosas y al menos que tú te arrepientas y dejes de ser incrédulo, ya estás experimentando el juicio de Dios. Las cosas que piensas que te llenan y que al final te das cuenta que no lo hacen, sino que te dejan más vacío, ese ya es tu juicio. El amor por las tinieblas, tu pecado. Versículo 20, otro juicio. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Odiar la luz también es parte de tu juicio. Como en las películas, ¿cierto? Cuando está la película de los vampiros y ven la luz y ¿qué hacen? Así, tú. Tu juicio es ese, que ves la luz, que ves la palabra. Cuando es expuesta, odias lo que estoy diciendo en este momento. Odias que yo esté exponiendo la verdad de la palabra de Dios. Si tienes un sentir de odio, de incomodidad, de que no te gusta lo que escuchas, escúchame bien. Es porque estás en juicio y necesitas rescate. Necesitas salvación, necesitas venir a la gracia, necesitas venir al regalo. No odies la luz, no la rechaces. Solo ahí vas a encontrar desesperanza. Versículo 21, porque el que practica la luz, el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Esta es una connotación positiva, está haciendo un contraste, pero al mismo tiempo en el subpunto yo te lo quiero poner en un contraste negativo. ¿Cuál sería lo contrario de practicar la verdad? Practicar la mentira. El que practica la mentira, sus acciones ¿en quién son hechas? ¿En Dios? No, en el padre de la mentira, en Satanás. Practica la mentira y tus acciones son de Satanás. Es otra forma de decir que eres un hijo de tu padre Satanás. Palabras de Jesús. El no venir a la luz, el vivir en tinieblas, es practicar la mentira. Tus obras no son hechas en Dios porque no vives incrédulo. Y la única forma en la que se va a revertir esa realidad es si tú pones tus ojos en aquel que es la luz, en aquel regalo. Escúchame bien, mis hijos, a veces tenemos la práctica
de que cuando ya veo que como que no le están haciendo atención a algunos de sus juguetes, que todavía considero que están bien, les digo, oigan, júntenme los juguetes que están en buen uso, en buen estado, que a ustedes les gustaría que alguien les regalara, para podérselo regalar a alguien más que tal vez los quiera usar, que les quiera dar el uso que ustedes ya no les están dando. Y eso ellos hacen, y yo también, ¿te das cuenta de lo que les dije? Los juguetes que ya no usas, que puedan usar otros. Yo nunca les dije, hey, dales tu mejor juguete. Eso no me viene natural. Dales tu juguete más caro. Dales el juguete que más te gusta. Bueno, pues Dios no es así. Él nos dio lo que más amaba. Él nos dio lo que más le gusta. Él nos dio lo más preciado. Y en nosotros rechazar ese regalo, ¿te das cuenta del insulto? Dios no es como nosotros, iglesia. Sus motivaciones son más dignas y sublimes que las nuestras. Él es en verdad amor y nosotros necesitamos aprender de su amor y aprender a dar lo mejor, aún en nuestras acciones. Aún, ¿por qué no? La próxima vez decirle, dale el mejor juguete a alguien que lo pueda usar. Dar lo mejor de todo lo que tengamos. Porque eso es lo que Dios nos modeló. Dios no nos podía dar más, quiero aclarar, ¿eh? No creas que Dios se quedó guardado algo que todavía nos va a sorprender en aquel día. Simplemente se va a aclarar todo y eso nos va a sorprender. Pero Él ya lo dio todo. Dios no solo nos dice que nos ama, sus acciones nos demuestran que Él ama como nunca antes nadie ha amado. Dios no solo en acción nos mostró su amor, sino que nos ha dado todo su amor de tal forma que no existe más amor como en una reserva que te tenga que ser dado. Nos dio a su único hijo. Dios nos amó tal vez no de la forma que a ti te hubiera gustado, pero sí nos amó de la mejor forma, quiero que sepas. Y de la única forma y la que era necesaria para experimentar su amor. Dios te ama. Cree en su Hijo y vivirás eternamente. Vive incrédulo y morirás eternamente. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque de tal manera nos amaste, Señor. Porque era necesario que de esa manera fuéramos amados. No había otra forma. Era la única opción. Y el pago lo llevaste tú. Lo mejor lo diste tú. El sacrificio lo diste tú. Enviaste a lo más preciado. Enviaste al que bajó del cielo. Enviaste a aquel que tenía dominio, gloria absoluta y que al mismo tiempo no tenía ninguna necesidad de haberlo hecho así. Sin embargo, lo hizo por amor a tu nombre primeramente, pero también por amor a los perdidos, por amor a los rebeldes, por amor al pecador. Cristo se hizo pecado, Señor, para que nosotros encontráramos nuestra justicia en Él. Su muerte, nuestra muerte. Su vida, nuestra vida. Su resurrección será nuestra resurrección. Ayúdanos, Señor, a apreciar a Cristo como lo que es. Que Él sea nuestro más grande deleite. Que a Él sea quien entregamos toda nuestra devoción. Que nuestro creer sea auténtico y no religioso, no fariseico, no con condiciones. Ayúdanos a no poner condiciones a venir a los pies de Cristo, Señor, porque no hay condiciones válidas. Son insultos si hay alguna condición, insultos a tu persona.
Porque si tú mataste a tu hijo, si fue necesario poner a muerte tu tesoro más preciado, tu hijo amado, ¿qué condición se puede poner al lado de eso? Tú eres digno de ser buscado. Te necesitamos, Señor. Yo te ruego que si hay alguien aquí o alguien que escuchó el sermón por la transmisión, que no había considerado el amor divino en los términos de la deidad, que tú abras su entendimiento y que tu Santo Espíritu quebrante ese corazón de piedra y que lo renueve y que le haga ver la magnitud de su pecado y la necesidad de un sacrificio tan grande como el de clavar a tu hijo en una cruz, como pago por la condena del pecado, como pago por la muerte que se demanda del que peca, del que blasfema tu nombre con sus actos. Recuérdanos que es solo por la fe en Él. Hay que creer que se demanda arrepentimiento y que hay que vivir una vida en credulidad que se vea manifestada en una vida transformada, donde nuestras obras son hechas en ti ahora y por ti y para ti. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.